Hermanos, esta mañana continuamos con la predicación expositiva de Primera de Juan, una carta que nos ha enseñado, nos sigue enseñando que conocer a Dios es amar a Dios. Ya hemos visto la primera parte, que Dios es luz, capítulos 1 y 2, y estamos en la segunda parte, Dios es amor, del cual ya vimos el capítulo 3, relacionados con Dios por nacimiento en Cristo, y el capítulo 4, que terminamos la semana pasada, relacionados con Dios por amor en Cristo. Vamos a comenzar el capítulo final de esta preciosa carta que nos ha edificado y nos ha desafiado a vivir cada una de esas evidencias de salvación, primordialmente la justicia, la santidad y el amor, la misericordia de Dios. Así que vamos a ver estos 4 aspectos del capítulo 5, y hoy comenzamos con Cristo, el amor de Dios, que cubre los versículos 1 al 5, pero por comienzo de capítulo entonces vamos a leer en forma antifonal todo el capítulo 5. Les ruego el favor los que quieran colocarse de pie, los que no, tranquilos sentados. Vamos a leer la palabra de Dios en voz alta. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y Él es el Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Señor,
Gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, por tu ánimo, por tu edificación. Gracias por tus evidencias de amor y justicia. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor Dios y Salvador nuestro. Te pido de todo corazón que tengamos la oportunidad como iglesia, Señor, de conocerte cada vez más, porque cada vez más te amamos y te adoramos como corresponde al único Dios verdadero. Te pido que haya salvación en aquellas personas que no te conocen todavía, que pueden estar engañados en su propia sabiduría, pensando que son lo que no han sido todavía, no han nacido de nuevo. Te ruego y te suplico todas las bendiciones en este mensaje para la honra y gloria tuya exclusivamente, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, tomamos asiento una vez más. Llegamos al capítulo final de Primera de Juan, una carta que nos enseña que no se puede amar si no se le conoce primero a través de la palabra de Dios. Por eso no podemos obedecer a Dios si Él no está primero en nuestro corazón. Por tanto, Primera de Juan verifica con evidencias claras de una salvación auténtica si una persona verdaderamente conoce a Dios y le ama, para tener una comunión íntima, demostrándolo con vidas marcadas por una santidad divina que es la misma obediencia a la palabra de Dios. Cada una de las verdades básicas de cómo conocer a Dios nos va a llevar a reconocer al Señor Jesucristo como el todo de nuestra vida, la importancia también de nuestra íntima comunión con Él y la dependencia absoluta y total de Él para nuestro crecimiento, madurez, fruto, labor para su gloria y honra. La vez pasada concluíamos el capítulo 4 viendo cómo Cristo es nuestro amor victorioso. Hoy comenzaremos a ver el capítulo 5 que nos enseña que Cristo es el amor de Dios. Y esta mañana vamos a ver cómo ese amor de Dios en Cristo se reproduce. Luego vamos a ver cómo retiene y finalmente cómo rinde en esta porción, esos 3 puntos de este primer aspecto. Vamos a ver esta mañana cómo el amor de Dios reproduce. Dice el versículo 1 de 1 de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. El Espíritu Santo de Dios, en su perfecta coherencia, continúa con la idea de expresar su amor dentro de esa misma línea teológica que revelan varias evidencias escriturales de una salvación auténtica en su palabra. Por eso debemos entender, hermanos, claramente que ni la creación angelical, ni la raza humana, ni siquiera el pueblo escogido de Israel, ni la iglesia con todos sus auténticos creyentes que la podemos conformar, ni ninguna otra criatura existente, ni ninguna otra cosa creada dentro de este infinito universo, ni siquiera toda la creación junta, con todo esto que les he nombrado, etcétera, es el objeto motivador primario, ni el origen, ni el causante de la mayor manifestación de amor posible, el amor incondicional, perfecto y agapado de Dios. Nada de eso es lo primario, lo que ha motivado el amor de Dios. Sí es cierto, hermanos, que Dios nos ama y es a través de su amor que Él envió a nuestro Señor Jesucristo, como Juan dice, para hacer la propiciación, el pago, el saldo de nuestros pecados. Pero el objeto principal del afecto del Padre no somos ni nosotros ni nadie, sino su Hijo Jesucristo. Cuando entendemos eso, vamos a entender nuestra verdadera posición.
Esto es algo que a menudo se pasa por alto en el estudio de las Escrituras, cuando ella misma nos llama vez tras vez a la atención, nos llama la atención cada vez que pasamos por las Escrituras, cómo el Nuevo Testamento habla del amor del Padre por el Hijo, y en el Antiguo igual. Por eso el amor de Dios está por todas partes, pero ese afecto inicial, primario, está en su Hijo. Es el amor de un padre hacia su Hijo amado. Esto lo debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que Dios nos ama, debemos recordar que Él nos ama en el Hijo. Nosotros somos amados por Dios por Cristo, no por nosotros. Si fuera por nosotros, mereceríamos estar de cabeza en el lago de fuego todo el tiempo, por ser pecadores, orgullosos, mentirosos, lasciviosos, codiciosos, envidiosos, rencorosos, mejor dicho, por todo eso. Y eso es apenas un resumen. ¿Saben? Si no es por Cristo, no tendríamos ese motivo de amor de Dios. Estamos incluidos en Cristo y estamos incluidos en su obra de redención. Es una obra en la que el Padre nos ve a nosotros como pertenecientes al Hijo, y es debido a su infinito gran amor por su Hijo que estamos incluidos en esa redención. Si no fuera por eso, estaríamos fuera de su voluntad. Por eso recordemos que el primer versículo de la Biblia dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Qué implica este pasaje? Algo muy importante, porque aquí se está dando muestra de la seidad de Dios. Seidad es de ser, que Él siempre ha existido, porque antes de que existiera la creación, porque Dios es eterno, siempre ha sido. Nunca ha habido un momento cuando Dios no fuera. Dios no tiene ningún principio porque Él no es ninguna criatura. Él mismo se presenta con nombre propio, como lo hizo en Éxodo con Yahweh o Jehová, ese tetragramatón que tenemos en el idioma hebreo, que es la seidad o el ser de Dios, Yahweh. Este Yahweh, este nombre, esta expresión hebrea, generalmente traducida como Señor, es la expresión relacionada con el nombre de Dios, porque Él mismo lo dijo, y se deriva del verbo hebreo haya, que es ser. Por eso vamos a ver cómo se define Él mismo ahí en Éxodo 3:14. Dice, hablando con Moisés, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, Yahweh, Jehová. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, Jehová, me ha enviado a vosotros. Así se presentó el Señor. Y por eso este nombre de Dios es el único nombre que Él mismo se otorga. No hay más nombres. Los otros no son nombres, son títulos de Dios que acompañan, son atributos de Dios que acompañan a su sagrado nombre. Por eso podemos ver cómo esos títulos se pueden catalogar como nombres de Dios, pero en realidad son títulos que señalan todos sus maravillosos atributos, solo el nombre de sus atributos que acompañan su sagrado nombre, porque Él es eterno, es su seidad, Él siempre ha existido. Todo esto para entender que antes que todo existiera, antes del principio, antes de que hubiera algo en la creación, Él ya era, Él ya existía. Todo para entender que ya estaba Dios, y siendo Dios amor, entonces también su amor existía antes de la creación. Para que entendamos, hermanos, que otra definición de Jehová, Yahweh, es Dios será quien es. Esa es una definición de este sagrado nombre del Señor. Dios, yo soy el que soy, o Dios será quien es. O sea que siempre ha sido, nunca cambia, demostrando su seidad o eternidad. Todo esto para que comprendamos, hermanos, que si ese amor ya existía,
¿Entre quiénes ya se practicaba? Pues bueno, entre las personas de la Trinidad de Dios divino ya existía ese amor. Dios Padre ya amaba con amor eterno agapao a su Hijo amado y a su Espíritu Santo, y viceversa, todos entre sí. Por eso el único y verdadero objeto del amor de Dios es Cristo, es su Espíritu Santo. Y el verdadero motivo inicial del amor de Cristo es el Padre y el Espíritu Santo. Y el verdadero causante del amor agapao del Espíritu Santo, como parte de su fruto, es el Padre y es el Hijo, etcétera. Así que todo esto explica por qué la palabra de Dios habla en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La única explicación válida por la que Dios aplica su asombroso, su maravilloso, su perfecto, su extraordinario, su infinito, su poderoso, victorioso, vencedor, visible, único, etcétera, etcétera, amor incondicional sobre sus soberanamente escogidos hijos de entre este mundo perdido, solo es por la causa del amor agapao que existe en Cristo Jesús para nosotros. Solo porque Jesús nos ha dado y nos ha hecho miembros participantes de su costosa y dolorosísima, pero completa y extraordinariamente suficiente expiación. Él nos hizo parte de esa expiación para convertirnos en creyentes verdaderos, en hijos de Dios. Entonces Dios Padre nos sopla su aliento de vida, dándonos su Espíritu Santo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, Él nos da la vida espiritual para que ahí sí podamos escuchar el Evangelio, atender el Evangelio, creer el Evangelio. Nos da la fe para que podamos entender lo que implica el Evangelio que nos da el mismo Señor, su fe. Él nos da la fe, y de esa manera poder creer la verdad. Y una vez creemos la verdad, reproducimos ese por medio de su amor. Somos reproducidos en creyentes, en hijos de Dios. Somos engendrados como hijos de Dios. Somos creyentes genuinos por el amor de Dios actuando en nuestras vidas. Y lo primero que podemos creer absolutamente con toda convicción es lo que dice la primera parte del versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Paremos ahí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Aquí el verbo creer es el griego pisteu, que significa lo que está resaltado: tener fe o dar crédito o confianza para el bienestar espiritual de uno. Eso es lo que se ejerce en la fe, en creer. Es cuando tenemos esa fe, damos todo el crédito, lo creemos y tenemos esa confianza, apoyamos nuestra esperanza para nuestro bienestar espiritual. ¿En quién? Pues por supuesto en el Señor Jesucristo. Por eso este nombre terrenal de Jesús, todo el que cree que Jesús es el Cristo, Jesús describe toda la naturaleza humana de un Dios que se encarnó. Él es 100% hombre, adquiriendo una nueva naturaleza, y es el reflejo de nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, y Dios nos añade una naturaleza divina en Cristo Jesús. Aquí es al contrario. Dios, siendo eterno, naturaleza divina, adquiere nuestra naturaleza humana. La diferencia es que la naturaleza humana de Cristo es perfecta, sin mancha, sin pecado. Pagó el precio de toda justicia porque no se halló en él ni una sola mancha, ni un solo pecado. Así que este nombre de Jesús es el mismo Yeshua. Yeshua en el hebreo, que significa Dios salva o Salvador. Y en el griego es Jesús.
Jesús, ahí está en griego y en hebreo. Este título o este nombre del Mesías, del Señor, es la parte humana, terrenal del Señor, y es una misma, esa palabra Salvador o Dios salva en sí, ese nombre es una invocación completa o una acción de gracias. Por eso, cuando lo vemos en griego, podemos parafrasear esta primera parte del capítulo 5, versículo 1, de la siguiente manera. Podemos decir que el que cree que Yeshua, Jesús, es el Cristo, ahí está Cristo en griego, que significa Mesías, Salvador, todo el que cree que Jesús es el Cristo. Por eso esta sentencia implica algo más que tener un ejercicio intelectual o mental. ¿Por qué? Porque significa escrituralmente que todo aquel que cree de corazón convencido, que deposita su esperanza, su crédito, su confianza, su bienestar espiritual en uno, en Cristo Jesús, es un nacido de nuevo, como dice la segunda parte, que vamos enseguida a explicar. Así que en realidad depositar de todo corazón la fe, la esperanza, todo el crédito, es poner con toda confianza plena nuestro bienestar espiritual en las manos del Señor por la fe que Dios nos ha dado. Eso es algo que solamente Dios puede hacer, y por eso Jesús es Dios, Jesús hombre, 100% hombre. Entender claramente que es el Cristo significa que Jesús hombre es a la vez Dios, 100% Dios. Por eso esa salvación implica saber y entender la encarnación de Dios, como lo defiende Primera de Juan desde el principio de sus páginas. Por eso esto significa o califica que Jesús Cristo no solamente es un nombre propio, no solamente es el nombre del Señor, sino también es un adjetivo que se usa muchas veces. Un adjetivo es una palabra que califica al sustantivo de la oración, o sea, al sujeto, es decir, que aporta información adicional que complementa su significado. ¿Y qué complementa ese título de Jesús el Cristo, Jesucristo? Que Él es el Dios hombre que salva, que redime, que rescata, que da su vida para salvación por nosotros. Por eso es importante entender que Jesús no solamente es 100% hombre salvador, lo que significa su nombre Jesús, sino que también es 100% Dios salvador, que es lo que significa Mesías, Salvador, el Cristo, el prometido. Eso significa que en Jesús tenemos al autor de la vida, al creador del universo, al Señor y amo de todo lo que existe. Esta condición se requiere, la condición de creer que Jesucristo es Dios 100%, es condición que se requiere para una salvación genuina, cosa que no pueden disfrutar todos aquellos que niegan que Jesucristo sea Dios. Los que creen que es un buen hombre, un buen profeta, un enviado de Dios o lo que sea, pero que no es Dios, están perdidos en su pecado de incredulidad. Van de cabeza al infierno eterno. ¿Por qué? Porque no han creído en el Hijo de Dios, no han creído en el Salvador. Así que los gnósticos hace 2000 años negaban en forma orgullosa y soberbia cualquier posibilidad de que Jesucristo fuera ese Mesías o el Cristo prometido. Entonces Dios, a través del apóstol Juan en su palabra, hace que Jesucristo muestra que Jesucristo es el verdadero prometido de Dios. Y entonces nos da la fe y la convicción de esta verdad y hace de esta una prueba esencial para poder ser engendrados o nacer de nuevo o ser reproducidos de Dios. Nuestra relación de comunión espiritual íntima con Dios se basa única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo y su poderosa obra de amor divino en la cruz. La palabra creer, como ya les dije, pisteu, se mencionan 10 veces en total en esta epístola de Primera de Juan.
Pero tan solo en los primeros 13 versículos, si ustedes notaron en la lectura del capítulo 5, se mencionan 7 veces. 7 veces se menciona este pisteo, este creer, en el solo 13 versículos de este capítulo 5, lo que indica que el autor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, inspirando a Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se muestra que la porción base de nuestro parentesco espiritual con Dios creador es Cristo, es Dios. Por eso dice la segunda parte del versículo 1, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este nacimiento espiritual, este nacido, que dice este nacido, es el indicativo perfecto pasivo tercero singular de genao. Genao es nacer, pero está en indicativo perfecto pasivo tercero singular. ¿Qué significa eso? Significa algo que dice yo engendro o engendrar o doy a luz. Es algo pasado pasivo, o sea, nosotros no participamos. No es como me enseñaron a mí equivocadamente, que yo tenía la opción al principio de mi vida cristiana, que yo era el que abría la puerta de mi corazón y decía, Señor, entra y sálvame. Como si yo pudiera hacer algo muerto. Un muerto no respira, un muerto no hace nada, no decide nada. Esto es algo que es soberano, sobrenatural de Dios. Por eso es muy importante entender que lo que significa este asunto desde el principio. Dios hace en forma efectiva su elección soberana sobre sus escogidos para salvación. Y el Señor mismo ejecuta el segundo milagro más grande de la creación. Ya les he dicho cuál es el primero. El primer milagro más grande de la creación es la encarnación de Dios. Ese es el milagro más grande posible. Es algo que es impensable. Cómo un Dios tan infinitamente soberano pueda caber, pueda esconderse detrás del velo humano de la persona de Cristo. Eso es algo impensable. Toda la plenitud de la deidad en Cristo. Pero el segundo milagro es mucho más grande para nosotros, siendo pecadores, inmundos, enemigos de Dios, depravados seres humanos, y ahora poder tener a Dios en nosotros y nosotros en Dios. Eso es algo absolutamente increíble. Eso sí es sobrenatural. Hermanos, esto es lo más grande que podemos ver en la creación, el nacimiento espiritual, el nacer de nuevo, cuando se cree genuinamente en las promesas y verdades del Señor Jesús a través de la fe que Él mismo nos da, como el verdadero y único Cristo Mesías prometido, nacemos de nuevo. Y entonces depositamos toda nuestra confianza en Él como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma eternamente, y en su obra de expiación en la cruz, que es amplia y suficiente por todos nuestros pecados. En el instante que el amor de Dios en Cristo se reproduce, da a luz, nos engendra, nace una nueva criatura espiritualmente hablando para el Señor, nacemos de nuevo, somos hechos hijos de Dios, y se da el comienzo a una nueva relación como hijos de Dios engendrados por su poder y por su gracia a través de su Espíritu Santo. Por tanto, Jesucristo es el fundamento de nuestra conversión, y ahora también es el fundamento de nuestra comunión, tanto con Dios como para con los demás hermanos, los hijos de Dios espirituales, también engendrados o renacidos o reproducidos, como lo hizo con nosotros, por medio de la palabra, a través de la fe, por creer sus promesas y verdades del Evangelio. Dice Primera de Pedro 1, hablando de la forma como Él nos engendra, como Él nos gesta espiritualmente. Dice 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido, genao, de nuevo, nacimiento espiritual, nacer de nuevo, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible,
No es el nacimiento físico con el semen o semilla humana que es corruptible, que muere, sino de una que es incorruptible. Ahí está la semilla, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dice la Reina Valera que permanece para siempre. Por eso podemos comprender que Dios reproduce su vida espiritual en sus auténticos hijos cuando nacemos de nuevo, algo que ni los más avesados expertos teólogos podían entender y hoy ni siquiera muchos, la gran mayoría de este mundo puede entender. Por ejemplo, Nicodemo era un gran maestro de Israel, se sabía todo el Tanakh, la ley, los profetas mayores y menores, los libros de poesía, todo lo sabía. Y se sabían de memoria la Mishnah, la explicación de la Torá. Y se sabían el Talmud, que es la explicación ampliada de la Mishnah, que es la explicación de la Torá. O sea, se sabían todo eso de memoria y no comprendían esto, no sabían esto. Nicodemo buscó y se acercó de noche a Jesús para que no fuera visto por sus colegas del Sanedrín fariseo, por temor al qué dirán. Pero él sabía que Jesús era alguien diferente, ya que no pudo esperar a comprobar que Jesús era quien decía ser, entonces se acercó de noche. Él era el Mesías prometido de Israel, esperado por tanto tiempo, y Nicodemo quiso comprobarlo. Por eso, antes de satisfacer las necesidades de la curiosidad de Nicodemo, que le declarara si era o no el Cristo, Jesús lo llevó primero, fue a la convicción ferviente de su necesidad de nacer de nuevo, o nuevo nacimiento. Dice Juan 3 al 10, dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, o sea, ese nacer de nuevo es nacer de arriba, o sea, de Dios, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí no es ignorancia. Mucha gente dice, ay, ese Nicodemo no entendía, ¿cómo vas a pensar que se va a meter un adulto en el vientre de la mamá? Eso es imposible. No, este hombre sabía. Lo que está diciendo es que lo que está diciendo Jesús es tan imposible como un hombre adulto meterse en el vientre de la mamá de nuevo y nacer. Eso es lo que está significando. O sea, era algo imposible. Por eso, cada persona nacida de nuevo es un imposible de Dios, es algo extraordinario, es un milagro, que lo entendamos así. Y llega y dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua, las promesas y verdades de la palabra de Dios, el agua de vida, el agua que limpia, el agua que purifica, la palabra de Dios, y del Espíritu, el Espíritu Santo que usa las promesas y verdades de la palabra para engendrar a esa nueva criatura. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres, le dice Jesús a Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Por eso para Nicodemo eso era imposible, no, eso es como, no se puede. Bueno, ese es necesario nacer de nuevo, nacer de arriba. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo usando la palabra, las promesas, dándonos la fe para creerlas y vivirlas. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel, te sabes todo esto y no entiendes estas cosas. Y dice el versículo 14 y 15 del mismo capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le predica el evangelio de salvación a Nicodemo. Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, crucificado por causa de los pecados de quien iba a salvar, para que todo aquel que cree, pisteu, tenga en él vida eterna.
En otras palabras, para que nazca de nuevo, el nuevo nacimiento, es lo que está diciendo el Señor explicándole a Nicodemo. Es indudable, hermanos, que el tema central de este pasaje de Juan 3 es el nacimiento espiritual. Menciona nacer de nuevo 8 veces como un requisito indispensable para pertenecer al reino de Dios, implicando que la conversión o salvación espiritual genuina requiere del amor de Dios en Cristo que se reproduzca a través de ese nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba o el nacimiento de Dios, dice la palabra, en los genuinos creyentes. Por tanto, Juan sabe muy bien lo que el Espíritu Santo de Dios le inspiró unos años atrás de la escritura de Primera de Juan que estamos estudiando esta mañana. Los teólogos fechan el Evangelio de Juan hacia el año 70 después de Cristo, y estos teólogos e historiadores fechan Primera de Juan unos 20 años después, o sea, en el año 90 después de Cristo. Ahora, esto implica que Juan sí sabía lo que está diciendo ahí en Primera de Juan, porque ya lo había dicho cuando escribió bajo la inspiración divina la escena de Jesús y Nicodemo. Ahora el Espíritu Santo de Dios está inspirando nuevamente al apóstol Juan y usa de nuevo esta verdad teológica del nuevo nacimiento con la frase nacido de Dios. Es lo mismo que nacer de nuevo. Y lo hace mencionándola 9 veces en esta epístola de Primera de Juan. 9 veces se menciona nacido de Dios, nacido del Espíritu, nacido de Él. Y lo hace mencionándolo en esta epístola 9 veces. Y 9 es un número bastante importante, simbólico en la palabra de Dios, porque significa número de fruto, porque 9 son los aspectos de los atributos o nombres de los atributos del Espíritu Santo, según Gálatas 5, 22 y 23. Es decir, personalmente yo creo que en esto está significando Dios que Él justamente quiere que sus verdaderos hijos llevemos fruto para su honra y su gloria, que nazcamos de nuevo. ¿Para qué? No para que quedemos contentos y todos felices un día para irnos al cielo, no, es para que produzcamos algo, para que demos algo, para que llevemos fruto. Y eso hay que entenderlo como nacidos de Dios, nacidos de nuevo. Por eso la Reina Valera del 60 dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis. Esta es la Reina Valera. Ahora las Américas dice para que deis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí es muy importante entender que la palabra de Dios dice, y ojo, es llevar fruto o dar fruto. No dice por ningún lado producir fruto, porque es imposible, hermanos, que ustedes y yo produzcamos fruto. Es llevar fruto, es decir, es ir y llevar el evangelio, la semilla de vida a otros para salvación solo por la soberana gracia de Dios para su gloria. Es ir y regar o dar esa semilla del evangelio a otros mediante la predicación del evangelio para que ellos también crean y reflejen la gloria del Señor en sus vidas según la elección soberana de Dios. Fue para eso que Dios nos eligió, nos escogió, para su gloria exclusiva, para reflejar su gloria en nosotros. Por tanto, cada mención de la Biblia de esta frase, nacido de Dios, describe las características que debe manifestar en forma natural todos los verdaderos creyentes en Cristo, que hemos nacido espiritualmente por medio de la fe, siempre con la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso les hice una lista de las veces que menciona Primera de Juan este nacer de Dios o nuevo nacimiento. Está en Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él, nacido de Dios, nacido de arriba. O sea que practica la justicia.
En 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, planea el pecado, disfruta el pecado, goza el pecado, comete pecado, es esclavo del pecado. Eso es practicar el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Aquí 2 veces aparece nacido de Dios. O sea que un verdadero hijo de Dios no practica, no disfruta, no goza el pecado. Si estás gozando tu pecado en algún momento de tu vida, quítate el engaño en que estás. No has nacido de nuevo. Si el pecado no te produce repugnancia, no te produce, lo cometemos porque somos débiles y pecadores, pero no nos gusta pecar, sino es que no han nacido de nuevo. 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, los verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo aman a otros creyentes con un amor agapao, no con el amor humano dependiente. No, yo no lo saludo porque no me saluda. No, yo no lo llamo porque no me llama. No, es el verdadero amor de Dios. 1 Juan 5:1, lo que estamos viendo esta mañana. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. O sea que el verdadero creyente cree en Jesús como el Cristo, como el Mesías Salvador, y ama a Dios y a los hermanos. 2 veces se menciona en este versículo de esta mañana. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos victoria sobre los tentaciones e invitaciones del mundo y no nos dejamos envolver por esa invitación pagana en adoración a dioses paganos, etcétera, etcétera, no esclavos de los ídolos del mundo, etcétera. Y 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, no practica el pecado, vuelve y lo repite, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Aquí es cuando nosotros podemos decir, personas que dicen, no es que el enemigo me hizo caer, no es que me tentó, no es que tropecé, no es que, ¿saben qué? Están excusando su pecado para echarle la culpa al pobre diablo. Se lleva la culpa a todos de esas iglesias donde todo exaltan es al demonio y en vez de exaltar a Dios. Por eso un verdadero nacido de Dios es guardado de las tentaciones y engaños de Satanás. Y ahí aparece 2 veces ese nacido de Dios, nació de Dios. Un verdadero hijo de Dios muestra todas estas características de evidencia de una salvación auténtica. Así que la palabra de Dios dice categórica y absolutamente que un cristiano bíblico, es decir, un auténtico hijo de Dios, es quien ha nacido de nuevo. Es imposible para todo ser humano convertirse en hijo de Dios si no experimenta una reproducción espiritual por la fe, que lo convierta en un hijo de obediencia, cuando éramos antes hijos de desobediencia, hijos del diablo. Nos convierte ahora en hijos de Dios por la fe en la obra que Jesús consumó en la cruz. Por eso dice Juan 1:12 y 13, dice la palabra de Dios, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, humanamente, por reproducción del papá, ni de la voluntad de carne, porque yo quiero nacer, ni de voluntad del hombre, porque los hombres quieren que alguien nazca de nuevo, no, sino de Dios. Este nacimiento es divino, es un nacimiento espiritual, auténtico, real. Por eso Jesús fue rechazado por el pueblo de Israel, porque los suyos, por la incredulidad ciega a ese pacto que tenía Dios con su pueblo escogido, el pueblo de Israel étnico, ellos por su dureza de corazón rechazaron a Cristo. Pero a todos los que le recibieron, mucha gente dice, ay, mira, ahí está la oración de fe, yo la recibo, yo recibo a Cristo y tal. No. Aquí está hablando de los que recibieron sus instrucciones privadas y públicas, de los que se identificaron con su sufrimiento, con su muerte, con su resurrección.
A ellos les dio el privilegio de tener una fe generada por la acción soberana de Dios para experimentar un nuevo nacimiento, por la acción del Espíritu Santo que da vida a los que estaban muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. El nuevo nacimiento también es llamado en la palabra de Dios la regeneración. Regenerados, o sea, vueltos a nacer, cuando se nos imparte a nosotros vida espiritual por medio de la cual podemos creer en Cristo, dice Tito 3:5, como resultado de la obra de salvación de Dios, totalmente soberana por gracia sobre sus escogidos, para poder reproducir no solo vida espiritual del Señor, sino también su amor agapao, porque van en un solo paquete. Ay, yo soy creyente, pero odio a los demás. No puede ser. Estás engañado si vives así. Por eso, la tercera parte del versículo 1, primera de Juan 5:1, la tercera parte dice: y todo aquel que ama al Padre, todo aquel que ama al Padre. Aquí hallamos la consecuencia lógica y extraordinaria que se genera después de experimentar el nuevo nacimiento o reproducción espiritual genuina que logra el amor de Dios en Cristo en sus verdaderos hijos, y no es otra cosa que la manifestación del amor agapao, primeramente hacia Dios, hacia nuestro Creador, hacia el Padre, y por ende hacia todos los demás hijos de Dios como hermanos en la fe. Por eso lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está el nuevo nacimiento, nueva criatura, nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y la Reina Valera dice, todas son hechas nuevas. Así que adquirimos un nuevo enfoque, el nuevo amor agapao de Dios ya empieza a vivirlo el verdadero creyente nacido de nuevo. Tenemos que comprender una vez más que este amor agapao es exclusivo de Dios en Cristo y es aplicado por su Espíritu Santo en cada genuino creyente, y solo puede venir de lo alto y solo puede ocurrir en forma completamente extraordinaria, milagrosa. Es una acción sobrenatural, tal cual como el nacimiento de nuevo. Es igual con el amor de Dios. Es un milagro que nos amemos y no nos estemos aquí dándonos golpes y criticándonos y matándonos unos a otros. Es un milagro. Eso es un milagro de Dios. Nuevas criaturas que nos van a transformar. Y evidencias de la palabra de Dios de transformación hay muchas, pero escogí este pasaje de Efesios 4:31 y 32. Dice, perdón, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables, dignos de amar, que damos amor y por eso nos aman. Dignos de amar unos con otros, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esto es la voluntad de Dios y las evidencias de una transformación genuina por haber nacido de nuevo. El amor de Dios Padre fue el causante de enviar a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados en esa dolorosa expiación y sacrificio de cruz, para que el Espíritu Santo, usando todo su poder y su gracia, convierta por la fe en el Evangelio del Señor a los escogidos suyos, para convertirnos de seres amargados, de seres enojados, de seres iracundos, de seres vulgares, de seres maldicientes, de seres perversos, de seres depravados, a seres dadores y receptores del amor de Dios, dignos de ser amados, amables, a seres misericordiosos, a seres perdonadores, a seres generosos, etcétera, etcétera. Y esto es un absoluto milagro, porque el amor de Dios en Cristo sí se reproduce en sus escogidos hijos para adicionar, como ya les dije, una naturaleza nueva, perfecta, espiritual, santa en Cristo a nuestra naturaleza caída.
Por supuesto va a haber encuentro entre las dos naturalezas, pero va a primar la que más se alimente. Si la nueva naturaleza espiritual que honra y glorifica a Dios no es alimentada por la palabra de Dios, por la oración, por la adoración, por escuchar la palabra, por asistir fielmente al culto, por trabajar, predicar el evangelio a otros, por ofrendar, por lo que sea, por participar en la obra del Señor, entonces estamos diciendo, no, yo sí quiero nacer de nuevo, pero no participar de la obra de Dios. Eso no se puede. O se es con Dios o se es contra Dios. Y por eso Dios sí muestra cómo va a primar, en la palabra de Dios muestra cómo va a primar la naturaleza que más alimentemos, la naturaleza que más fortalezcamos. Y por eso dependemos completamente de Dios en todo sentido. Entre más usemos el amor divino de Cristo, vamos a ser más y más perfeccionados en este amor. Y por supuesto, mayor sabiduría vamos a tener y mayor madurez y decisiones que glorifiquen al Señor cada vez que las tomemos, certificando que sí nacimos de nuevo, como por ejemplo poder amar, poder agapar a los hermanos. Eso es una de las evidencias más grandes. El amor entre los hermanos, el amor genuino, no el hipócrita, no el conveniente, no el humano, el fileo, no. Por eso la parte final del versículo 1 dice, ama al que ha nacido de él. Si hemos nacido de nuevo, amamos a Dios, obedecemos su palabra, que eso es amar a Dios, y entonces amamos a todos los que han sido engendrados en Él, han sido engendrados de Dios. Eso es lo que Dios dice. Y una vez entendemos que todo nacido de nuevo como verdadero creyente en forma completamente natural, amará a los demás hermanos en la fe, como han sido engendrados por Dios, igual que Él, porque la nueva naturaleza espiritual divina entra en operación y reproduce ese amor de Dios agapado en Cristo y es aplicado por medio del Espíritu Santo en nosotros para ser completamente diferentes a los demás seres humanos. Ya no somos iguales al resto. Por eso vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Filipenses 2, 13 al 15, ahí lo tenemos en la pantalla. Porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, Él es el que lo hace todo, para su beneplácito, para su gloria, para su deleite, para su gozo. Hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, nada de participación mundana, naturaleza caída, no, para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensible no es que no peque, sino que no nos puedan acusar justamente de lo que nos acusan. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Saben, hermanos, toda persona inconversa que tenemos, que tratamos en nuestra vida y que nos encontramos en nuestro andar terrenal, toda persona inconversa debería reconocer cuando está tratando con un creyente genuino por el amor de Dios reproducido en él y reflejado en su vida, en sus acciones, sobre todo en el trato a este mundo, pero principalmente a los hermanos en la fe, hacia los demás creyentes engendrados de Dios, nacidos de nuevo. Pero la triste realidad de hoy, hermanos, es que la gran mayoría de personas de este mundo siguen confiando en sus obras religiosas, siguen confiando en sus buenas intenciones, siguen dependiendo de su carne que está perdida, porque no ven, no tienen un testimonio claro, un testimonio confiable del amor de Dios en los creyentes verdaderos, que manifiesten una transformación espiritual genuina, y por eso no saben lo que es el verdadero amor de Dios y qué es ser un verdadero hijo de Dios. No lo saben, no saben qué es un creyente bíblico genuino. ¿Por qué? Porque no lo ven, no saben, no han experimentado un nacimiento espiritual cercano para decir, uy, esa persona verdaderamente ha sido transformada, pero con hechos y realidades.
no con palabras, si no han experimentado, no han visto en su vida conversiones auténticas y por eso no ven ni palpan el verdadero amor de Dios en Cristo en los creyentes, sino reciben el mismo trato seco y despectivo del mundo sin Cristo. Y esto está declarando tristemente, hermanos, que son esos falsos creyentes, hijos, supuestos hijos de Dios, que dicen haber nacido de nuevo, pero no viven el amor de Dios. Ahora, esos son los autoengañados, pero hermano, tristemente también pasa entre los creyentes. Desafortunadamente, los verdaderos hijos de Dios que hoy ocupan un lugar en las congregaciones de este planeta, pero que en realidad no muestran el haber sido nacidos de nuevo, o no lo muestran por inmadurez, porque no han crecido, o porque no quieren y están en su soberbia y Dios viene a corregirles, como ya lo hemos visto anteriormente. Así que estas personas que dicen ser hijos de Dios, pero todavía no muestran, a causa de su egoísmo pecaminoso, su carnalidad, no pueden cumplir ese papel que Dios nos ha dado, nos ha asignado a los verdaderos hijos de Dios, que es divulgar con hechos prácticos la verdad espiritual de un amor divino en nosotros. Es decir, no pueden mostrar una reproducción espiritual del amor de Dios en Cristo. Y eso pasa en esos falsos creyentes que ponen el testimonio de Jesús por el piso al declararse creyentes sin haber experimentado en realidad el nuevo nacimiento. Pero yo les exhorto, hermanos, a los verdaderos hijos de Dios, que de los que sí hemos nacido de arriba, estamos testificando el genuino amor del Señor en todo lo que hacemos, sobre todo en la forma como tratamos a los demás y en especial a los hermanos en la fe, porque aquí tenemos muchas posibilidades para tratar y poder usar el amor agapado. En conclusión, hermanos, Cristo es el amor de Dios, que se reproduce, lo que hemos visto esta mañana. La próxima semana vamos a ver el segundo punto, cómo retiene y después cómo rinde. Pues bien, en este pasaje que hemos visto esta mañana, en el versículo 1, hemos visto cómo la vida de Dios se reproduce. Y uno de los títulos más famosos de Dios en las Escrituras es Yahweh Hosenu. Yahweh Hosenu, del hebreo, Yahweh Hosenu, que significa el Señor nuestro Hacedor. Eso es lo que significa Yahweh Hosenu, el Señor nuestro Hacedor. Muchos pasajes muestran este título de Dios, pero ahí les coloqué Salmo 95:6, dice: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla, humillémonos ante el Señor nuestro Hacedor. Ante el Señor, con el solo hecho de existir, ya tenemos una deuda moral y espiritual de adoración y agradecimiento a nuestro Creador y Autor de la vida. Como dice Hechos 3:15, matasteis al Autor de la vida, a Cristo. Mucho más deber de adoración y de obediencia tenemos cuando sabemos que Él ahora nos ha hecho nacer de nuevo. De por sí este mundo debería estar adorando al Creador. Creyentes o no creyentes, deberíamos todos a una estar de rodillas ante la creación y ante la vida que nos presta. Pero ahora ustedes y yo, sabiendo que nos ha hecho nacer de nuevo, muchísimo más en adoración hacia Él, por haber experimentado ese nacer de nuevo, esa obediencia que ahora tenemos en Cristo. Somos su total propiedad por autoría, porque Él nos regaló la vida física y espiritual, pero además también Él pagó, fuera de que nos creó, fuera de eso también nos redimió, saldó la deuda con el precio de su sangre, dice Apocalipsis 5:9. Por eso Dios nos da y nos puede decir con toda autoridad, Dios nos declara y nos manda con toda autoridad, como Dios y Padre puede ordenarnos lo que dice 1 Juan 4:7 y 8 que ya vimos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios, nacido de arriba y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Mucho desafío
para todos y cada uno de nosotros si no estamos viviendo este amor. Por eso, algunas preguntas de aplicación final. Hermanos, ¿obedecemos al Señor amando a los demás por haber nacido de nuevo? ¿Hemos aprendido a amar por el mismo testimonio del Señor Jesucristo que nos amó sin importar el precio a pagar? ¿Está el Espíritu Santo de Dios reproduciendo el amor de Dios en Cristo en nosotros para poder amarnos unos a otros con ese verdadero amor fraternal? ¿Verdadero amor agapao en Cristo? ¿Hacemos todas las cosas con el amor de Dios? ¿Cumplimos toda la ley en esa sola palabra? Como dice Gálatas 5:14, en esta sola palabra se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Andamos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entendemos, hermanos, que la salud espiritual de un creyente se manifiesta a través de crecer en ese amor hacia los otros, especialmente hacia los hermanos. Comprendemos que podemos crecer en todas las áreas de nuestra vida, pero si nuestro amor va decayendo, va en decadencia, es porque algo no está andando bien en nuestra vida espiritual. ¿Comprendemos ese peligro? De pronto estamos engañados. Entendemos que cuando no estamos experimentando una medida creciente de amor hacia Dios y hacia los demás, es porque el pecado que está en nuestra naturaleza humana caída está ganando terreno sobre la naturaleza espiritual, haciéndonos cada vez menos semejantes al Señor Jesucristo. Tenemos en claro, hermanos, lo que significa reproducir el amor de Dios en Cristo a través del Espíritu Santo por haber nacido de nuevo. Somos la fiel reproducción del amor de Dios para con los demás, especialmente para con los hermanos en la fe. Y podríamos seguir aquí, pero por tiempo paramos. Señor, gracias por tu palabra, por tu exhortación, por declarar un verdadero nacido de Dios que te ama, obedece fielmente tu palabra, no es selectivo en los mandatos, no es selectivo en lo que quiere, porque no serías tú el Dios, sino Él sería su propio Dios diciéndote qué hacemos y qué no hacemos para nuestra conveniencia. Señor, gracias por declararnos tu verdad. Amamos a Dios, obedecemos su palabra y amamos a los demás hermanos. Por eso nos congregamos para abrazarles, para amarles, para preguntarles cómo van las cosas, para cambiar nuestras vidas y nuestro amor agapado con los demás, para poder abrazarnos y poder adorarte a través de la expresión clara de un amor ferviente, fiel, verdadero, de un nacido de nuevo. Señor, te doy gracias por toda la bondad de tu palabra y te pido que si hay alguien aquí que no ha experimentado el nuevo nacimiento, que ha creído pero no ha practicado, no ha podido experimentar ese nacimiento real, que hoy sea el día de su salvación. Suplico estas cosas en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén.